Buen día, aquí estamos. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que quieran o estén compartiendo estos videitos. Una vez más aquí desde la Iglesia Cristiana Evangélica Manto de Elías, el Instituto Bíblico IET. En nuestra lección número 4 estamos viendo epístolas generales en este tiempo donde tenemos que estar estudiando y compartiendo las clases a través de estos videitos, ¿sí? Porque estamos transitando esta pandemia, este tiempo, hasta que Dios disponga. Lo contrario, estamos de esta manera. No te olvides, querido hermano y alumno del seminario, que ya si estás viendo la lección 4, imagino que habrás compartido 1, 2 y 3 y ya habrás hecho el examen. Te pido, como en las clases anteriores, que recuerdes que tenemos una fecha tope. Yo voy a estar poniendo en el grupo de WhatsApp del seminario la última fecha para entregar toda esta materia. Los videos van a estar siendo descargados todos juntos y cada uno podrá hacerlo en el tiempo y momento que quiera. También recuerda que tanto el libro en PDF como los ejercicios en Word también están puestos en el grupo de WhatsApp. Aquellos que quieran hacerlos y enviármelo para ser corregidos, no hay ningún inconveniente. Así que bueno, dicho todo esto, que tengas un hermoso tiempo en la presencia del Señor en el día que estés viendo este video. Lección número 4 habla de, estuvimos viendo el libro de Santiago, ahora vamos a ver la primera epístola de Pedro, ¿sí? La carta de Pedro, que hay dos. La primera, bueno, como dice su palabra, el autor fue Pedro, el apóstol Pedro, Simón. Fue colocada esta carta como libro canónico, incorporada al complejo de libros de la Biblia por Eusebio. Pedro, hijo de Jonás de Betsaida, ¿sí? Recuerda que algunos lugares, algunos apodos, algunos nombres son preguntas del examen, ¿sí? Pedro, hermano de Andrés, quien fue quien lo llevó a Jesucristo. Pedro era pescador, era un hombre casado. Lo vemos en la palabra cuando Jesús tiene que sanar a la suegra de Pedro. Era un hombre con poco estudio, poca preparación. Era dedicado a la pesca. Era el mayor, el más grande de los 12 discípulos y el mayor en edad. Y de temperamento impulsivo. Este temperamento fue el que le trajo grandes problemas, ¿sí? Mientras voy compartiendo, voy a tratar de seguir los apuntes para no dejar, porque cuando uno conversa así con libertad, por ahí se va por las ramas y dejamos algo importante que necesitamos saber, no solo para tenerlo incorporado en nuestras vidas, no solo porque forme parte del material, sino porque también posiblemente pueda formar parte de alguna de las preguntas del examen. Caminó con Jesús por las aguas, es decir, él vivió con Jesús el tiempo de peregrinación de Cristo en la tierra, pero a la vez Pedro fue aquel que vio cosas sobrenaturales. Caminó por las aguas, contempló la transfiguración del Señor. Recuerda que él estuvo cuando descendieron allí en la transfiguración en el monte, estaba Pedro con Jesús, lo reconoció a Cristo como Hijo de Dios y de esta manera él transitó, predicó, fue un tremendo evangelista, un tremendo apóstol, abriendo iglesias, estableciendo iglesias, predicando la palabra. Y fue martirizado en Roma en el 67 después de Cristo y crucificado cabeza abajo. ¿Por qué fue crucificado cabeza abajo? Porque él no quería y le parecía indigno morir crucificado de la misma manera que Jesús había sido crucificado. En los últimos años, antes de canonizar y de poner como libro canónico las cartas de Pedro, fue bastante cuestionado que él fuera el autor, y tenemos que entender que el autor del libro de Epístolas Generales marca tres posturas por las cuales muchos decían que Pedro no había sido el autor de esta carta, pero nosotros como hijos de Dios, como discípulos, como seminaristas, tenemos que aprender a defender la palabra de Dios. Y hay posturas y está la explicación de dichas posturas. Si en primer lugar decían que no había sido Pedro el escritor porque era un lenguaje de un nivel que por la capacidad educativa de Pedro no hubiera sido él.
y que hace menciones del Antiguo Testamento que son de la Septuaginta, que es una traducción del griego al griego del Antiguo Testamento. Entonces, como era una traducción al griego, calculaban o suponían o aceleraban que Pedro cómo iba a escribir o iba a hablar en griego. La explicación y la respuesta a través de teólogos y estudiosos de la Biblia e historiadores habla de que en la época de Pedro el griego era el idioma familiar. Él en sí, al vivir en una zona que era una ruta comercial, estaba casi obligado a tener ese idioma que era el más usado en ese momento, en la época de Pedro, que era el griego, tenía que saberlo bien y manejarlo bien. Entonces, el nombre, es más, de su hermano, de uno de sus hermanos, era griego. Y el que lo ayudó, ¿sí? Silvano, más conocido después por el apóstol Pablo como Silas, que era de origen romano, fue el que le apoyó en la redacción. Se dice, ¿sí? Y recuerda esta palabra, que Silas o Silvano, como quieras mejor Silvano, fue su amanuense. ¿Y qué era un amanuense? Era quien escribía al dictado. Es decir, alguien le dictaba y esta persona era la encargada de escribir y de redactar por la prolijidad, por mejor caligrafía, lo que la persona necesitaba. En este caso, Pedro le redactó todo lo que quería que en su carta esté escrita. Por eso ahí tenemos una justificación muy clara del estilo de la escritura y de los redondeos de las palabras utilizados por alguien de origen romano como era Silvano. Después, otra de las controversias que hubo era que fue una carta escrita a una zona ya evangelizada por Pablo, y esto en aquella época, en la época de los apóstoles, no estaba permitido. Estaba acordado por los apóstoles que donde iba uno no iba a repetir el otro, porque para eso ya estaba alcanzado. Y eso lo podemos corroborar en Gálatas 2:9. Pero esto había ocurrido hacía 10 años atrás, ¿sí? Y había muchos que alcanzar, y había zonas específicas no alcanzadas. Entonces, esto tampoco sirve como justificación de que Pedro no haya sido el autor de esta carta. Y tercero, que planteaban que no había referencias personales a Jesús, siendo que Pedro fue su discípulo. Pero a lo largo de toda la carta, si tú lees completa la carta de Pedro, de punta a punta se ven muchísimas menciones a Jesús y a sus enseñanzas. Por ahí no a la vida personal. Pedro por ahí no le interesó ni le importó compartir cosas en esa carta porque era con un mensaje específico. Así que bueno, viendo esta introducción, ¿sí? De quién era Pedro y por qué escribió la carta, vamos a ir al tema 1, que dice destinatarios y fecha. ¿A quiénes les escribió y exactamente cuándo fue escrita esta carta? Fue escrita 1:1 a los creyentes en general de las iglesias de una región de Asia Menor. Dice Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Cuando habla de Asia, no habla del continente asiático, ¿sí? Habla de una región a lo largo de la costa del Mar Egeo, en aquel momento llamada Asia. Hoy conocemos el continente asiático. Así que ten bien en claro que estamos hablando de una región, no de un continente. Es una carta práctica con mucha doctrina cristiana. Habla de la doctrina de Dios, habla de la Trinidad, habla de Cristo, habla del Espíritu Santo, habla de la Biblia, habla de la Iglesia y habla de la escatología, es decir, la vida después de la muerte, el destino del hombre. Mira, una carta tan pequeña de solamente 5 capítulos, cómo podemos tocar un montón de temáticas y profundas que tienen que ver con el fundamento del cristiano, la doctrina bíblica. En la época que fue escrita la carta de Pedro, fue una época de persecución para los creyentes, ¿sí? En el año 64 después de Cristo, Nerón incendia Roma para culpar a los cristianos y así tener una justificación, un medio para empezar la persecución de la iglesia. Así comienza una gran persecución. Bajo esta, antes de esta gran persecución, antes de empezar
todo lo que fue el circo romano, las crucifixiones, los incendios y matanzas en hogueras, que es más, Nerón tenía un corazón tan malvado que usaba y incineraba cristianos dentro del jardín de sus palacios para usarlos como iluminación del jardín. Así que en ese tiempo, un poquito antes, escribe Pedro para empezar a advertirle lo que iba a venir a todos. Está escrita entre el 63, ¿sí?, y el 64, como te decía, antes de la persecución que comienza Nerón, a los expatriados judíos y gentiles, ¿sí?, a los judíos y gentiles convertidos a Cristo. Por eso hay un montón, si tú lees Primera de Pedro completa, hay un montón de advertencias al pueblo, a sus hijos, de lo que iba a venir. Eso es el tema 1. El tema 2, podemos enfocar los valores fundamentales de la vida cristiana. Ya de entrada, en el 1-2, Primera de Pedro 1, vamos a tener la Biblia. Te aliento a que tengas la Biblia en mano porque está todo basado en la palabra, ¿sí? Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ya acá vemos la mención de la Trinidad. Presciencia de Dios Padre, santificación del Espíritu y rociados por la sangre de Jesucristo. Así que ahí tenemos los tres, ¿sí?, la Trinidad al toque en la entrada de esta carta. Y acá presenta en este versículo que te leí 3 valores de la vida cristiana. Primero, la elección según la presciencia de Dios. La elección según la presciencia de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios conoce todo y nos conoce todo antes, desde el principio, ¿sí? Ya estamos predestinados. Él ya nos conoce, como dice la palabra, desde antes, desde el vientre de nuestra madre, antes que naciéramos, ¿sí? Él ya nos tenía en sus planes. Segundo valor de la vida cristiana, la elección en santificación del Espíritu Santo. Tenemos que entender que sin el Espíritu Santo no alcanzaremos la santificación de nuestras vidas. Sin la llenura del Espíritu Santo no podemos enfrentar las tentaciones y poder encontrarnos fortalecidos, ¿sí? Porque para eso Él envió y Él dejó a su Espíritu Santo. Pedro expresa que la palabra fue escrita en forma consciente, ¿sí? Tenemos que entender que todos los que escribieron la palabra, no solo Pedro, no fue que cerraron los ojos e imaginaron y ahí vino, no. Ellos recibieron esa convicción del Espíritu Santo y escribieron los libros o las cartas que tuvieron que escribir, que luego formaron parte del canon bíblico. Y el tercer valor de la vida cristiana es la elección para obedecer, ¿sí?, al ser rociados con la sangre de Cristo. Solo somos salvos y santificados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin el sacrificio, sin la sangre rociada por Cristo en la cruz, nosotros estábamos perdidos por el pecado. Y esta sangre que Cristo derramó por tu vida y por mi vida son para obediencia, para consagración y para limpieza. No nos vamos a extender, pero si pudiéramos analizar un poquito distintos pasajes del Antiguo Testamento, que luego cuando tú tengas el libro vas a poder meditar porque hay muchísimos ejemplos, habla de que la sangre era entregada cuando fue los sacrificios de los corderos para perdón de pecados, para obediencia, ¿sí? Una vez que el sacerdote rociaba, una vez que el sacerdote hacía el sacrificio y la sangre era derramada de aquel cordero sin mancha, era para no pecar más y tener obediencia y santidad. Segundo, también la sangre en la antigüedad se usaba para consagración en un ministerio, ¿sí? Eran tocadas y ungidas, ¿sí?, cada una de aquellas personas que iban a ser levantadas en un ministerio. Y también en el Antiguo Testamento se habla de la sangre rociada cuando el sacerdote hacía todo ese mover en el sacrificio en el santuario para limpieza y purificación, ¿sí?, de aquellos que iban a tener que formar parte del grupo sacerdotal o de alguna actividad en especial. Así que tenemos que entender, y dice, gracia y paz sea a vosotros. ¿Por qué Pedro usa
gracia y paz. Porque él estaba enviando la carta directamente a estos dos grupos, ¿sí? A los gentiles y a los judíos. Y en aquella época, gracia era el saludo usado entre los gentiles. La gracia sea entre vosotros, ¿sí? Era una palabra, la gracia de raíz, de origen griego, que tenía que ver con el saludo entre los gentiles. En cambio, paz era el saludo usado entre los judíos. Al entrar a una casa, el judío a visitar una familia o a visitar a un vecino o en una peregrinación, en una caminata, al entrar decía Shalom, paz a vosotros. Así que gracia y paz sean con todos ustedes, es el saludo que nos marca hacia las dos partes que estaba dirigida esta carta. Aleluya. El tema 3, gloria a Dios. Ahí estamos, muy bien. El tema 3 habla de Cristo resucitado. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 12, vamos a seguir analizando. Habla que tenemos que entender que tiene que haber un nuevo nacimiento. Durante nuestro tiempo en la tierra, Dios nos protege, Dios nos guarda y Dios nos capacita y nos ayuda para enfrentar y soportar los problemas. Pedro, a través de esta carta, alienta, ¿sí?, a perseverar en medio de las pruebas, que son necesarias, dice el versículo 7, y que tienen un propósito claro: modelar nuestro carácter. A través de las pruebas maduramos, a través de las pruebas limamos asperezas, a través de las pruebas purificamos y vemos dónde estamos parados conforme y referente a la fe. Con la llenura del Espíritu Santo podemos pasar esas pruebas con alegría. A ver, entiende, no es que voy a saltar de alegría en medio de la prueba, pero puedo vivir en paz y en gozo atravesando la prueba, que no es lo mismo, ¿sí? Ahí vemos la naturaleza de la fe, donde está parado mi corazón. Y esto traerá recompensa cuando Cristo venga, cuando nos mantengamos firmes en medio de la prueba. Aún nos parezca injusto lo que estamos viviendo, pero nos mantengamos firmes, recibiremos la recompensa cuando Cristo venga por nosotros. Pedro, versículo 8, les alienta y felicita, porque ellos creen en Cristo sin haberle visto. Qué lindo es creer sin ver, y Pedro lo sabía, porque él le había costado hasta creer teniéndolo a Cristo al lado. Fue bastante renegado para creer, aun cuando le dijeron que resucitó, quiso ir a la tumba a ver. Entonces él felicitaba y a través de esta carta alentaba a todos los cristianos desparramados por todas esas regiones, que sin haber visto a Cristo estaban creyendo y le habían recibido en sus corazones. Más adelante, versículo 10 al 12, Pedro relata cómo los profetas ya habían hablado, ¿sí?, inspirados por Dios, sobre la venida de Cristo. Él le aclara que los profetas buscaban la verdad y el Espíritu se las revelaba. Así debe ser uno, amigo, hermano, seminarista: buscar, investigar, clamar, y el Espíritu Santo nos dará dirección. El tema 4 tiene como título llamado a una vida santa, y acá Pedro exhorta a los hijos obedientes. Capítulo 1 del 13 al 21 dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Hablando en criollo, hablando entre nosotros, es acomodar y ajustar las ideas, ¿sí? Acomoda tus pensamientos. Tengo que tener fe, pero tengo que acomodar mis pensamientos, ¿sí? Ceñí tu lomo y entendé, presta atención, no te distraigas. Como hijos obedientes, dice después, Dios busca honra. Si Él nos llamó para ser como Él y Él es santo, nosotros debemos buscar alcanzar esa santidad. Dice el versículo 14 y 16, como hijos obedientes, escucha, mira qué profunda la palabra: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes éramos ignorantes, pero ahora tenemos a Cristo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hermanos, si Él es santo y si Cristo pudo,
y dice que nosotros haremos cosas mayores y Cristo está con nosotros, nosotros también podemos. Eso es lo que Pedro le estaba diciendo a las vidas, ¿sí?, en aquel momento a las cuales fue destinada la carta, y hoy esa misma palabra habla a tu vida y a mi vida. ¿Sí? Si invocáis por Padre a Dios, conducíos en temor. ¡Wow! Acá le salió, yo me reía, ¿no?, escudriñando esta lectura, acá le salió el Pedro. Acá le salió el Pedro decir, las digo con la inspiración del Espíritu Santo, y ahí también nos enseña que Dios usa el carácter de cada uno para distintos mensajes, para llevar la palabra a distintos sectores que por ahí a veces necesitan esa palabra con amor, pero dura, con autoridad. ¿Sí? Acá le dice Pedro, si hablan de que Dios es su Padre, condúzcanse con temor al Padre, que es Dios. ¿Sí? Si le aceptaste, comportate y sujetate como Él se merece. Con Dios no hay acomodos. ¿Sí? Él verá nuestro andar y nos juzgará. Por eso debo conducirme en temor. Y cuando habla de temor no habla de miedo, sino ese temor de respeto, de entender que Él es el Padre amado, el gran yo soy, y que se merece toda honra y respeto. El versículo 22 al 25 nos da una hermosa promesa, que si soy obediente a su palabra, recibiré purificación de mi alma, ¿sí? Y así podré tener un amor no fingido entre mi hermano. Habla de que seamos hermanos en Cristo, que tengamos un amor genuino de corazón, ese amor que ayuda al otro a enderezar sus pasos, no que es compinche del pecado, sino que ayuda al hermano a salir de él, ¿sí? A ser libre de ese pecado. No estamos hablando de cubrir, ¿sí?, de encubrir, sino de cubrir al hermano y ayudarlo a ser libre. Después habla el versículo capítulo 2, primera de Pedro 2, del 1 al 3, habla, y ahí desecha, dice, desecha todo engaño, toda malicia, hipocresía, envidias, detracciones, y anhela, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. ¿Sí? Lo que está hablándoles Pedro es, déjense de capricho, de envidia, de celos, de hipocresía, de estar mostrando una cara y viviendo otra cosa afuera, de haciéndose los espirituales, de engañándose, engañando al otro, y anhelen realmente buscar lo espiritual, de tomar la palabra, poder vivirla, pedir a gritos como un bebé. Cuando un bebé tiene hambre, hasta que no le hacen la mamadera, no deja de gritar. ¿Sí? De esa manera pedirle, Señor, yo quiero ese alimento espiritual para que llene mi vida y pueda ser libre de toda caída, de toda tentación. Y el tema 5, ¿sí?, de esta lección número 4, para ir terminando este primer video de esta segunda etapa, habla de Cristo como piedra viva. Primera de Pedro capítulo 2, ¿sí?, versículo del 4 en adelante, Pedro enseña, ¿sí?, que la iglesia es como un edificio. Cristo la piedra fundamental sobre el cual edificar. Y cada uno de nosotros como cristianos somos las piedras vivas que vamos a ir integrando ese edificio. Como cristiano debo ofrecerle ofrenda a mi corazón, rendir mi vida a Dios cada vez que voy al templo. Pedro cita aquí, en esta parte de su carta, citas del Antiguo Testamento, del versículo 6 al 8, y Pedro menciona promesas para la iglesia, ¿sí? Luego habla del capítulo 2, del 9 al 10, que somos, hermosa palabra, tremenda palabra, hasta alabanzas hay escritas con esta palabra, linaje escogido, quiere decir que Él nos eligió, real sacerdocio, ¿sí? La única manera que podemos entrar a su presencia y adorarle es entendiendo que Él nos ha elegido para ser reyes y sacerdotes. Amén. Como nación santa, si somos una nación santa debemos ser diferentes al resto del mundo, ¿sí? Una nación que marque la diferencia, pueblo adquirido por Dios, ya que le pertenecemos porque fuimos comprados por precio de sangre. Entendamos, vamos a hacer la cadena al revés, ya que le pertenecemos debemos ser distintos al mundo, y al ser distintos al mundo, para ser distintos al mundo debemos entrar en su presencia y adorarle, entendiendo que fue Él quien nos eligió. Hermoso privilegio. Dios te bendiga, así que puedas disfrutar de los videos que continúan.